Continuamos. A ver, nos quedamos en el asunto de que quién es el legislador, y yo quisiera aquí comentarles algo del Talmud, que es el cuerpo de la ley civil y religiosa del judaísmo. Ahí les va. Hay de las generaciones cuyos jueces merecen ser juzgados. Caramba, parece que lo hicieron para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, finalmente el legislador, esos diputados, les pasan el paquete, entra el interés del momento y les dice su grupo parlamentario y el gober o los acuerdos políticos, hay que votar esto. Y finalmente ni saben, ¿verdad? ¿Qué votaron? Así es. Sí. Y luego nosotros nos comemos esas leyes, finalmente esas leyes se aplican, sepamos nosotros o no sepamos. ¿Es correcto? Sí, en la mayoría de los casos así sucede, ¿no? Desgraciadamente, es la algo, realidad. Y es algo muy grave, ¿no? Ajá. O sea, digo, no es privativo tampoco de la Cámara de Diputados de Chihuahua, ¿verdad? De todo el país. Es en todo el país, ¿no? Tenemos diputados que no entran al tema, ¿no? Al núcleo del tema, no se preocupan por estudiarlo, no se preocupan por proponer realmente, según la perspectiva de los ciudadanos a los que representa, cuáles deben de ser las reformas a estas normas. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que según el sistema, el ordenamiento jurídico mexicano, que tenemos una vocación positivista todavía. ¿Qué significa eso, Carlos? Positivista significa que es hecha por el ser humano, ¿no? Cuando después de la Revolución Francesa, que hay este punto de quiebre en la historia, la justicia se pone en manos de los humanos, ya no en manos de la religión. De la religión. Entonces, a esto se le llama un fenómeno de secularización, que es la separación de la Iglesia y el Estado, que es algo en lo que nosotros estamos inmersos desde las leyes de reforma, ¿no? Correcto. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto en el que la Constitución y las leyes que emanan de los hombres son lo que nosotros consideramos justo, y por tanto, allí está contenida la justicia ya de antemano. Entonces los jueces lo único que tienen que hacer es aplicar la ley, ya no se tienen que preocupar por la justicia, ya nada más tienen que aplicar la ley. Pero muchas veces esa ley no es justa. Por supuesto. O sea, y es perfectible porque finalmente es de humanos, ¿no? Así es. El problema es que no ponen atención a las algo cosas, interesante, ¿no?, que yo puedo escuchar ahorita en la conversación que ustedes tenían, es que generalmente muchas de las personas que aprueban nuestras leyes como Estado no las conocen, no las estudian, no las estudian. Y algo que me resulta muy interesante es que tenemos que llegar a ese punto donde las personas aprendamos a pensar, a crear desde lo que nosotros somos como esencia, como personas. ¿Qué diferencia sería si esa persona, ese legislador, tuviera los fundamentos y los principios cristianos, que en mi convicción es que a través de los principios, las enseñanzas de Jesús, nosotros podemos tener un fundamento para después de ahí poder emanar algunas leyes? Yo creo que sería muy diferente si esas personas tuvieran ese fundamento. O sea, que estaríamos hablando de personas íntegras en toda la extensión de la palabra, no nada más provistas de cierto bagaje de poder o de mercadotecnia para llegar a un puesto, sino como con una filosofía interna que les permitiera siquiera discutir las cosas, ¿no? O discutir lo que están aprobando. Correcto. ¿No? Es correcto, ese sería tu punto de vista. El punto de vista es exactamente. La realidad es que no es así. Y yo oigo, por ejemplo, que apenas ya aprueban la pena de muerte. Bueno, y yo digo, ok, aprueban la pena de muerte. Ya hay gente con cadena perpetua. Muy bien. Vas a poner en el mismo penal, que por cierto, pues ya se fugaron ahí del Aquiles Cerdán, o sea que está también poroso el penal, ¿no? Y ese y otros penales en el país, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, vas a poner en el mismo centro de readaptación, entre comillas, a una persona que va a purgar una condena de 5 años o 10 con uno que tiene cadena perpetua. ¿Cómo vas a manejar esa parte? Porque pues si yo tengo cadena perpetua, pues ya me vale gorro lo que yo haga o no haga, ¿no? Claro. Puedo crear mi bandita ahí al interior del penal o extorsionar desde ahí hacia afuera, ¿no? O sea, no es nada más crear leyes por crearlas en un punto mediático tendiente a un posicionamiento político nada más de respuesta inmediata a la sociedad, ¿no? ¿Cómo la ves, Carlos? Así es, bueno, pues en esencia el aplicar una sanción, en este caso una pena de carácter corporal, es para proteger a la sociedad, ¿verdad? Sí. Esta persona, bueno, pues cometió un delito, vamos a proteger a la sociedad, recluyéndolo, aislándolo, sí. Pero nos lleva a pensar, bueno, y la cadena perpetua de esta persona que ya no tiene nada que perder, digámoslo. Sí, ya. Entonces se convierte en lo que, bueno, digamos, ya ahorita es una universidad del crimen, ¿no? Los centros de readaptación social han perdido su esencia precisamente de readaptar a la sociedad a
a este ser humano que cometió una conducta ilícita. Entonces, pues esto nos lleva a reflexionar sobre, bueno, pues qué es lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? En ese sentido también. La pena en sí misma no tiene como fin, y lo platicábamos ahorita, un fin expiatorio ni retributivo. Es decir, expiatorio es, no queremos que le salga el pecado a esa persona, ¿verdad? No queremos purificar su alma, ¿no? Como se veía en otros sistemas anteriores. Tampoco retributiva, porque no es la idea de que si te portas mal, entonces te vas a tener un castigo, sino más bien precisamente ese, o sea, separarlo para proteger a la demás sociedad. Entonces, pues eso nos lleva a pensar sobre casos, por ejemplo, un reportaje de El País, del periódico español, en donde entrevistan a un delincuente y dice, bueno, pues si a mí me van a dar cadena perpetua, entonces ya voy a cometer todos los delitos que se me ocurran en mi catálogo, ¿verdad? Claro, pues ya me vale gorro, ¿no? Ya no hay ningún problema. Aquí el problema es decir, bueno, el legislador finalmente dice, sacamos la cadena perpetua o sacamos en un momento la pena de muerte, pero no hay toda la estructura que acompañe el sacar una determinada pena, ¿no? Entonces, el que la gente esté en cadena perpetua a la sociedad, pregunto, ¿hoy nos garantiza realmente que esa persona va a reflexionar o que no nos va a hacer daño? Con toda la porosidad en los penales, en donde con un celular extorsionan desde adentro o hasta dicen que desde las Islas Marías. O sea, ¿en realidad nos garantiza esto? O sea, en realidad el ojo por ojo, diente por diente, que sería la pena capital, nos garantiza que el sistema de justicia en realidad va a actuar bien o se va a acabar la impunidad o van a matar a alguno que otro inocente que ande por ahí como chivo expiatorio. No sé, ¿cuál es la posición de ustedes, de tu iglesia, de ti en particular? Personalmente, mi convicción es de que no es algo que pueda solucionar los problemas de nuestra sociedad, porque el tener cadena perpetua o una pena de muerte no es algo que ayuda a la persona a cambiar o a readaptarse, como decía Carlos ahorita. No hay una persona a readaptarse. Necesitamos pensar más a fondo en cómo podemos cambiar nosotros como personas. Cómo yo, como persona, puedo enfocar mi creencia hacia Dios y hacia lo que Él me ha enseñado a vivir. Porque ese es un asunto de filosofía también, de vida, ¿no? De moral, de ética, de una serie de situaciones, ¿no? A ver. Que no están alejados del derecho, ¿eh? Bueno, o sea, que no están alejados ¿verdad? del derecho. A veces uno cree, bueno, que el derecho está por un lado, la justicia por otro, el poder en medio, partiendo plaza, ¿no? Finalmente le conviene al gobernante en turno, y no lo especificamos nada más a Chihuahua, sucede en todo el país, ha sucedido durante todo el tiempo, las diferentes entidades de la República, pero en este momento, por las condiciones de nuestro país, como que está saltando todo el pus, ¿no? Y nos está diciendo, bueno, la reforma del Estado, que tanto se ha comentado, pues debe e incluye una reforma de justicia integral, ¿no? En donde veamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que les demos cadena perpetua? Si vamos a poner penales específicos para ellos, o los vamos a revolver como lo estamos revolviendo con los otros, ¿no? Que no abona en nada. ¿Cuál es el sistema realmente de readaptación que hay en el país? No existe un sistema de readaptación, ¿no? Debemos transitar, la idea es transitar precisamente en la reforma del Estado, de un Estado de derecho legal o legalista como el que tenemos ahorita, a un Estado de derecho constitucional o democrático, ¿sí? En donde podamos interactuar con todos estos valores, con la ética, con la moral, con las expresiones sociales, con una serie de factores que ahorita los estamos dejando a un lado. Yo quiero comentar algo muy interesante. Los jueces, en este caso, el caso Rubí, cuando se les dijo, bueno, se van a someter a juicio político y a partir de ahí inicia todo un procedimiento, al ver ellos que iban a ser sometidos bajo las leyes que ellos aplicaban, se estremecieron, ¿no? ¿Y qué es lo que dijeron? Bueno, vamos a buscar asilo político, ¿sí? y vamos a hacer un llamado a los derechos humanos, ¿no? Cosa que me parece incongruente totalmente, ¿no? Porque quiere decir que ni siquiera un juez estaría dispuesto a someterse a la ley que aplica. Entonces, gravísimo, ¿no? Este es un problema de nuestro sistema. Quiero comentar también que en muchas de las ocasiones los jueces se convierten en autómatas, se convierten en mecánicos, usan el silogismo tal cual, en una operación matemática. Si es A debe ser B, si no es B debe ser C, que es el problema de la conducta y la sanción y el delito, ¿no?
Entonces, si alguien comete un delito, bueno, pues se le tiene que meter a la cárcel, punto. Y todos los demás factores, ¿en dónde quedan, no? Y en este sentido, México está retrasado 150 años en comparación con países europeos, ¿no? En la interpretación de la ley, en la argumentación de la ley. Entonces, por supuesto que debemos de transitar, debemos ir caminando hacia un Estado de Derecho constitucional. Sí, porque si no, nosotros mismos estamos provocando como sociedad, que finalmente somos los que también creamos a esas personas que ahorita estamos señalando, son parte, no salieron de la nada, ¿no? Ni vinieron ahí de Marte, ¿no? Salieron de nuestra sociedad. Es también una reflexión sobre cómo estamos también nosotros porosos como sociedad. Claro. ¿Qué nos está pasando, no? Y yo creo que también debemos de pensar, aún que decía Carlos, ¿no? Como en otros países que han transitado ya un Estado constitucional, que han mejorado, también, si nosotros podemos evaluar o vemos las estadísticas, también yo creo que nos podemos dar cuenta que realmente la condición de delitos no ha disminuido, que la situación sigue existiendo. Y pues esto lo podemos ver en diferentes países donde han evolucionado la ley de derecho. Bueno, regresamos un momentito con ustedes. Como verán, esto da no solamente para esto, sino para mucho más. No se nos vayan. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168.